Luego de muchos años de espera, Epic Games ha ganado su batalla legal contra Google, que empezó el pasado 2020. Y en este video te cuento qué pasó y cómo ahora Epic Games tiene los ojos puestos sobre Apple. Así que comencemos. A modo de recordatorio, esta batalla legal comenzó en el 2020 cuando Epic Games lanzó dentro de su propio juego un sistema de pago que pues obviamente evadía el sistema de pago de Google, lo que provocó que entonces la empresa sacara el juego del Play Store. Esto fue lo mismo que sucedió también con Apple, que provocó la salida de Fortnite del App Store, pero con este caso entre Epic Games y Google las circunstancias son un poco diferentes, algo que será sumamente importante para entender lo que pudiera estar pasando en el futuro con Fortnite, Apple y el App Store. En este caso contra Google, un jurado fue el que determinó que esta empresa opera su tienda de aplicaciones como un monopolio y que también tiene prácticas anticompetitivas con el sistema de pago que se implementa dentro de este servicio, lo cual le provocó daños económicos a Epic Games. Entre estas prácticas anticompetitivas encontramos el proyecto secreto llamado Proyecto Abrazo, que aunque tiene un nombre un poco extraño, realmente tiene sentido. Bajo este proyecto secreto de Google, la compañía le pagaba a fabricantes de teléfonos y a desarrolladores de juegos un poco de dinero debajo de la mesa para que no desarrollaran sus propias tiendas de aplicaciones en busca de establecer el Play Store como la tienda determinada de aplicaciones en Android. Google realmente tenía miedo de Epic Games y el tamaño de esta empresa con el popularísimo juego de Fortnite, y es por esa razón que entró en estos negocios un poco sucios y un poco debajo de la mesa en busca de que no se crearan otras tiendas de aplicaciones para que se estableciera el Play Store como la tienda más importante de aplicaciones y juegos en la plataforma de Android. Todos estos factores fueron sumamente importantes para que el jurado determinara que Google opera un monopolio con su tienda de aplicaciones y con su servicio de pagos, pero realmente Epic Games no demandó a Google por dinero, lo cual es un poco difícil ahora determinar qué exactamente ganó Epic Games con esta demanda. Todavía el juez de este caso no ha hecho una decisión exacta sobre qué beneficios y qué pagos estará recibiendo Epic Games, pero aunque como mencioné la empresa no recibió un pago o no recibirá un pago con esta demanda, algo bien importante es que como ganó, ahora va a poder tener su juego de Fortnite dentro de la tienda de aplicaciones de Google, el Play Store, sin tener que utilizar el sistema de pago de esta empresa. Este cambio le permitiría a Epic Games recuperar el dinero que le pagaba Google por cada compra que se hacía dentro del juego, algo que es muy similar a lo que cobra Apple, entre un 15 a 30% por cada compra. Sin embargo, aunque Epic Games no estará recibiendo grandes cantidades de dinero, sí pudiera estar recibiendo más fuerza para atraer otra demanda y otra batalla contra Apple en busca de cambiar cómo es que funciona esta tienda de aplicaciones de esta empresa, algo que será muy importante para Epic Games y también para el mundo entero. Hablemos ahora sobre el futuro de Apple versus Epic Games, y debemos recordar que hace 2 años fue que se estableció que Apple no opera como un monopolio, lo cual prácticamente puso en pausa todos los chances de poder traer el juego de Fortnite de regreso a la plataforma de Apple. Sin embargo, con esta victoria de Epic Games contra Google, pudiera estar sucediendo un movimiento a nivel gubernamental o judicial dentro de Estados Unidos para que se abra otra oportunidad, otra demanda u otro proceso para que se determine que Apple en efecto sí opera como un monopolio su tienda de aplicaciones, así como se determinó que lo hace Google. Obviamente el caso de Google y Apple es uno muy diferente y se encontraron otras prácticas un poco secretas de parte de Google que Apple realmente nunca hizo, pero tampoco podemos olvidar que en el caso de la Unión Europea ya este grupo de países determinó que Apple sí opera con un poco de anticompetitividad con su tienda de aplicaciones, el App Store, y le estarán forzando a la empresa a que abra su sistema operativo para que se permita la instalación de aplicaciones
fuera del App Store. Este cambio se supone que lo veamos en algún momento antes de marzo del 2024, pero desafortunadamente no estará disponible a nivel mundial, ya que la empresa ha hecho múltiples cambios dentro del código del sistema operativo para asegurarse de que solamente las personas que están viviendo en la Unión Europea se podrán beneficiar de esta función que realmente yo también quisiera que estuviera disponible en este lado del mundo. Ahora bien, aunque esto no está para nada garantizado, es posible que con este movimiento de la Unión Europea y ahora la victoria de Epic Games sobre Google, se abra un espacio dentro del proceso gubernamental y judicial de Estados Unidos para que se establezca un proceso de regulación para forzar a Apple a que se abra y permita que tanto en el iPhone como en el iPad en este lado del mundo se permita la instalación de aplicaciones fuera del App Store. Estoy sumamente seguro de que si vemos un movimiento de regulación de Apple en Estados Unidos, otros países de este lado del mundo, especialmente los de Latinoamérica, se estarán beneficiando de estos cambios que le fuercen a Apple a hacer. Así que aunque estemos hablando aquí de Estados Unidos, estoy seguro de que si vemos un cambio de regulación de cómo es que Apple opera y cómo es que la tienda de aplicaciones de esta compañía debe funcionar, también otros países de este lado del mundo recibirán ese beneficio. Pero bueno, ya hemos hablado bastante de casos hipotéticos, así que hablemos ahora sobre lo que está pasando ahora mismo entre Apple y Epic Games. A modo de recordatorio, la decisión inicial de este juicio del 2021 está en un proceso de apelación ya en su último nivel en la Corte Suprema de Estados Unidos, y se supone que en algún momento dentro de los próximos meses estaremos recibiendo una decisión final. En esa decisión de la Corte Suprema se pudieran establecer dos escenarios: o Apple gana y no vemos ningún cambio a cómo es que funciona el App Store, o Apple pierde y estaremos viendo el siguiente cambio: permitirle a los desarrolladores colocar un enlace en sus aplicaciones para que los consumidores puedan ir a una página web para de esa forma hacer una compra directamente en esa aplicación sin tener que hacerlo dentro de la aplicación utilizando el sistema de pago de Apple. Esto significa que los desarrolladores pudieran evitar pagar esa tarifa de 15 a 30% que Apple cobra por cada transacción, algo que obviamente Apple no quiere perder porque es sumamente importante para las finanzas de la empresa. Ahora bien, aunque este cambio al App Store sería uno 100% bueno, cabe la pena mencionar que esto no significa que estaremos viendo el regreso de Fortnite al iPhone y al iPad. Debemos recordar que cuando Epic Games añadió su propio sistema de pago en el juego de Fortnite, realmente la empresa violó los términos y condiciones de su cuenta de desarrollador de equipos de Apple, y por esa razón la empresa perdió su cuenta, así que no puede traer el juego de Fortnite porque no tiene una forma de cómo desarrollar ese juego para las plataformas de Apple. Aunque el día de hoy es sin duda alguna uno para celebrar para las personas que quieren un poco de más regulación a cómo es que funciona Apple, esta victoria de Epic Games contra Google no garantiza que estaremos viendo un cambio drástico a cómo es que funciona el App Store, al menos en este lado del mundo. Lo que sí quedó claro después de este proceso judicial contra Google es que Epic Games salió con muchas más fuerzas que se pudieran estar utilizando tanto por políticos, procesos gubernamentales y judiciales en busca de poder regular a cómo es que funciona Apple y su tienda de aplicaciones para que también sean un poco más abiertas en este lado del mundo. Y con ese último detalle te he contado todo lo que pasó entre Epic Games y Google y el impacto que pudiéramos estar viendo a la demanda entre Apple y Epic Games y el futuro de Fortnite. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todo esto que está pasando. ¿Te gustaría ver un sistema más abierto en cómo es que funciona el iPhone y el iPad? Déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.